si quieren hacer algún comentario, me interrumpan directamente. No hace falta que levanten la mano porque de hecho me es más difícil ver quién levanta la mano al estar proyectando. Entonces, les insto a interrumpirme, ya sea la pregunta que sea que tengan ganas de hacer, que lo hagan sin ningún tipo de problema. Bueno, la lección 2 es sobre, bueno, un poco, digámosle, no sé si histórica sería la palabra, sí en parte, pero es un poco más genérica esta lección en el sentido de vamos a ver el derecho de contratos como un sistema más que centrarnos en reglas particulares en esta lección, ¿verdad? Vamos a estar viendo en las lecciones siguientes y ya problemas particulares de los contratos como formación, interpretación de los contratos, forma, eh, incumplimiento, etcétera. Pero hoy vamos a ver más desde un sentido de sistema, ¿verdad? El sistema contractual y bueno, y cómo está el sistema contractual a nivel mundial hoy en día. Yo voy a tratar de que la lección no sea tan histórica y que sea más en centrarnos en cosas actuales que sirven, que funcionan hoy en día a nivel mundial en tema de contratos. Bueno, el, los contratos se fueron regulando de diversas maneras a través de las distintas etapas, digamos, de la humanidad, ¿verdad? Eh, en el derecho romano en particular, esta es una pequeña partecita histórica, eh, existía lo que se conocía como el ius gentium, que era el derecho que aplicaba a los extranjeros en aquel momento y regulaba las relaciones entre los extranjeros y de los extranjeros con los romanos, digamos. Y bueno, a partir de esa idea del derecho se crea, vamos a decirle, como un derecho muy cosmopolita, de alguna manera, porque no era un derecho muy codificado como el de hoy, que está todo más escrito, digamos, que tenemos, por ejemplo, el Código Civil o el Código Comercial, sino que era un derecho un poco más consuetudinario, más casuístico, digamos, como es el common law hoy en día, ¿verdad? Que es más de casos, digamos, y no tanto de reglas abstractas. Y bueno, a lo largo del tiempo eso va evolucionando. Bueno, con la caída de Roma existe más diversidad, digamos, de normas y resurge, digamos, esta idea cosmopolita en la Edad Media eh, con las grandes ciudades continentales de Italia y de otros países donde se ejercía mucho el comercio. Y ahí es donde surge el término que vamos a estar seguramente repitiendo y van a escuchar mucho en esta clase, que es el de lex mercatoria. Los comerciantes de estas ciudades fueron generando reglas no escritas, sino que reglas nuevamente casuísticas, como eran el derecho romano, que servían para que ellos interactúen, para que ellos negocien en esa época. Y bueno, eso es lo que hoy vamos a estar viendo que resurge mucho, esa idea del ex mercatoria, de un derecho un poco más universal, digamos, como el que se pregonaba en esa época. ¿Qué sucede después? Existía una diversidad de normas que generaba cierta incertidumbre. O sea, por decirle, existían varias normas que de repente se superponían en ciertos temas, etcétera, y había, vamos a llamarle, una cierta suciedad de normas. Entonces, esto es previo a lo que estaba en pantalla, pero digamos que estamos acá todavía. Esa suciedad de normas lleva a que en el año 1800, del siglo XIX, se empiecen a codificar el derecho de contratos. ¿Y cómo se codifica? Ustedes habrán escuchado seguramente el,
Uno de los más grandes códigos al respecto es el Código de Napoleón de 1804, eh, en el cual después se basaron diferentes desarrollos a nivel europeo sobre todo y después incluso en América Latina llegó esa influencia del Código de Napoleón. Y bueno, lo que pasa entonces en esa época es que se traen normas más específicas, digamos, e inamovibles al hacerse todo el derecho escrito y decir, bueno, tenemos que recurrir al código para ver todas las respuestas y, se genera, o sea, se pierde esa casuística, digamos, y el derecho se vuelve un poco más rígido en lo que es por lo menos el derecho continental, que digamos, lee el civil law, que es de donde provenimos nosotros en Paraguay, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos un código civil en Paraguay también, ¿verdad? Porque venimos de esa ideología jurídica, digamos. Bueno, ¿a qué va todo esto? Hoy en día existe, a raíz de estos múltiples códigos que existen, múltiple codificación, digamos, del derecho, existe un problema eh, que es hoy en día el mundo está globalizado. Ustedes verán que hay transacciones internacionales todo el tiempo. Existen empresas eh, que operan en todos los continentes, que tienen sedes en todos lados. Existe un comercio electrónico. Ustedes sabrán comprar por Amazon, comprar por eBay. eh, en fin, existe una globalización tremenda del derecho de contratos, lo cual hace ineficiente el sistema de códigos. Es decir, si yo, por ejemplo, por decirle, les planteo el problema, este es un tema más de derecho internacional privado, pero les planteo el problema y después ya entramos en cuáles son las soluciones, digamos, que existen hoy en día a ese problema. Es que Paraguay tiene su código civil de contratos y, por decirles, si un paraguayo celebra un contrato con una persona que vive en Australia tienen también sus normas relativas a contratos. Y el problema al establecer las normas en códigos es que, bueno, uno se tiene que preguntar cuál es la norma de contratos que aplica a esta relación entre el paraguayo y el australiano, digamos. Entonces, ahí está más o menos el problema que existe. No un problema sin solución, de hecho, hoy en día existen muchas soluciones a esos problemas, pero es más o menos en las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día, ¿verdad? Por eso es que tiene un auge el derecho internacional privado en los últimos 200 años, desde esa época, porque al tener cada estado su propio sistema jurídico rígido, digamos, codificado, el derecho internacional privado se crea para resolver los problemas de la ley aplicable. Es decir, bueno, relación entre el paraguayo y australiano, firman un contrato de compra-venta de un vehículo, digamos, bueno, ¿por qué ley se va a regir ese contrato? ¿Por la de Australia o por la de Paraguay? Entonces, ese es más o menos el problema. ¿Por qué es un problema? Porque en materia de contratos es el derecho tiende a ser mucho más internacional. ¿Por qué? Porque las transacciones son internacionales y los comerciantes son internacionales, entonces buscan normas que regulen la materia de forma eh, armónica, digamos, que no haya una solución totalmente distinta. Y si ustedes se ponen a pensar, si un árabe quiere comprar un vehículo de Paraguay, ¿por qué tendría que existir normas muy distintas que regulen esa cuestión, esa compra del vehículo? Si al fin y al cabo lo que el árabe quiere es tener un vehículo y el paraguayo lo que quiere es vender el vehículo, digamos, ¿verdad? O sea, no tendría que haber esa disparidad que producto de esta codificación sí se generó en el mundo, ¿verdad? Esa es más o menos la cuestión.
No sé si tienen alguna pregunta ahí antes que Eh, empecemos a ver. Sí. sí, profe, quería, si hay alguna controversia, ¿no entraría en este caso el Unidroid, Ah, los principios? y esa es una muy buena acotación. Eh, Vamos a estar viendo particularmente en qué consiste un hidroid. Un hidroat sería, porque son siglas en francés, es una palabra en francés. Eh, Podría utilizarse, pero exactamente. Un hidroat lo que busca es justamente ser un conjunto de normas más internacional, ¿verdad? Digamos que pueda ser similar a esto que decía del ius gentium del derecho romano, la lex mercatoria de la Edad Media. Bueno, los principios de un hidroat vienen a hacer eso mismo de forma contemporánea y tienen principios y reglas, sobre todo reglas, digamos, que buscan regular la materia de contratos. Ahora vamos a ver que eso tiene, digamos, sus complicaciones en el sentido de que un hidroat no es una ley universal. Es decir, un hidroat no es obligatorio en Paraguay, ni tampoco es obligatorio en Arabia, Australia o en donde fuese. Ese es el problema que existe con un hidroat, pero vamos a ver que existen alternativas para que las partes, por ejemplo, hagan que un hidroat sea obligatorio o cosas similares. Pero sí, exactamente, un hidroat cumple ahí los principios de un hidroat cumplen ahí un papel muy importante. Bueno, ¿cuál es este era el problema, ¿verdad? O sea, este es el estado en el que estamos, diversos sistemas jurídicos, un mundo globalizado con transacciones globalizadas. ¿Y cuál es la solución a esto? Se dan dos, digamos, vertientes que son la unificación y la armonización. La unificación básicamente consiste en sancionar leyes uniformes, es decir, que nosotros tengamos la misma ley en Paraguay que la que tengamos en Australia. Eso hoy en día es muy difícil. ¿Por qué? Porque existen diversos sistemas jurídicos con diversas eh, eh, modalidades. sí, diversas modalidades, costumbres, intereses políticos de por medio. Entonces es muy difícil, digamos, que elaboremos un código y que ese código sea el Código Mundial de Comercio, ¿verdad? Por decirlo mal y pronto. Eso sería el ideal, pero es muy difícil lograrlo. Entonces está el otro mecanismo que es la armonización. ¿Qué es lo que busca la armonización? No crear Eso es, normas. Sí, eso adelante. sería a través de los tratados, profesor. Esas normas. Sí, el tratado sería una forma de unificación, exactamente. El tratado sería una forma de unificación. Los tratados son de difícil, digamos, eh, o sea, son difíciles de llevar a cabo porque implican un trabajo arduo y tienen sus complicaciones, ¿verdad? Entraría ahí la uncitral, doctor. Sí, de un citral vamos a estar hablando. Un citral, bueno, un citral cumple un papel en la unificación. ¿Por qué? Porque un citral, por ejemplo, tiene tratados que se firmaron, que son, por ejemplo, la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías, de lo cual vamos a estar hablando hoy. Ese es un tratado. Es decir, Paraguay, por decirles, no recuerdo bien los países que tienen, son 80 países más o menos, pero bueno, Paraguay, Argentina, Bolivia y Estados Unidos tienen sancionada o firmaron el tratado, la Convención de Viena, y en todos esos países es obligatoria la Convención de Viena. Entonces ahí hablamos de unificación. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma ley. En este caso por medio de un tratado, pero en el término abstracto tienen la misma ley, la misma norma. La armonización, por su parte, es lo que busca es, como dice su nombre, armonizar las reglas. No necesariamente hacerlas iguales en todos lados, pero hacerlas no tan distintas. Es decir, bueno, que la materia de contratos en Paraguay no sea rotundamente distinta a lo que es en Oriente, digamos. Que de alguna manera se puedan acercar los conceptos y que en las diferencias, digamos, que pueda tener un derecho y otro, no hagan que
sea más complicado el flujo jurídico, digamos, el flujo de transacciones, que la gente no se vea impedida, digamos, de contratar por estas diferencias que pueda existir entre un sistema y el otro. Eso es lo que busca la armonización. Bueno, la unificación se puede dar de distintas maneras. Tratados internacionales, que es lo que veíamos, leyes uniformes no es muy distinta a los tratados internacionales, pero las leyes uniformes son, por ejemplo, lo que sucede en la Comunidad Europea. La Comunidad Europea de repente quita o lo que sucede en Mercosur. De repente Mercosur quita una norma y esa norma automáticamente es obligatoria en todos los lugares, digamos. En todos los lugares en los cuales es aplicable, por ejemplo, Mercosur o, por ejemplo, la Unión Europea. Mercosur no es tanto así realmente. La Unión Europea sería un ejemplo más propio, digamos. En fin, pero lo que tiene la unificación es que es un problema a la hora de llegar a un acuerdo. ¿Y cuál es el problema? A veces existen estos intereses políticos y la gente no se pone de acuerdo. O sea, el inglés quiere regular la cuestión de los contratos de una manera, el paraguayo de otra. Entonces, llegan a acuerdos que no les satisfacen a ninguna de las dos partes. O sea, es como que cede cada uno su pretensión de regular una cuestión de determinada manera y finalmente lo que se adopta, o sea, la solución que se adopta, no le beneficia a ninguna de las dos partes, a ninguno de los dos países, y eso incluso repercute en que, bueno, ni Paraguay ni Inglaterra finalmente ratifiquen el tratado. Porque ustedes saben que el tratado se firma, digamos, se puede firmar, pero si no se ratifica no es obligatorio. Entonces muchas veces se trabaja, se hace el tratado, se firma todo, pero al final no ratifican porque y finalmente ninguno de los países queda contento con la solución. Y también lo que pasa con los tratados es que de repente en lo poco que se ponen de acuerdo es tan poco que finalmente tiene el tratado normas muy abstractas y muy escuetas, no regulan, digamos, la cuestión de forma exhaustiva. Y bueno, esos son los problemas que tiene en general el tema de la unificación, ¿verdad? A través de tratados, leyes uniformes. Y después hay otra forma que es de las prácticas comunes. Y esto sí, ya digamos, es un poco más viable de manera fácil, digamos, al día de hoy. Y entre estas prácticas comunes, bueno, hay varias instituciones que generan estas prácticas y las van instrumentalizando. Una de ellas es un CITRAL, que es lo que comentaban hace rato. Un CITRAL es, por decirle, un organismo dentro de las Naciones Unidas, que es la Comisión para el Desarrollo Mercantil Internacional. CENUDMI en español, un CITRAL por sus siglas en inglés. Y un CITRAL hace tanto unificación como armonización. Si bien acá dice que un CITRAL no elabora tratados, un CITRAL hizo la Convención de Viena, que finalmente fue un tratado y está ratificado por países, pero hoy en día el trabajo de la convención de un CITRAL se genera más a nivel de interpretaciones, recomendaciones, notas y documentos de esa índole, por la dificultad que, como les decía, genera el poder ratificar estos tratados. Eso. Bueno, la Convención de Viena, en esto no, sí, adelante. Profe, quería preguntar si un CITRAL es una recopilación de costumbres comerciales. Un CITRAL propiamente es una organización. Un CITRAL en todo caso, lo que hace es recoge esas costumbres o esos usos. Pero un CITRAL por sí misma es una organización. Los trabajos de un CITRAL en todo caso son las que son recopilaciones de costumbres o usos, en muchos casos. Y la Convención de Viena es un ejemplo de ello, de estas recopilaciones, y sí es un ejemplo de éxito de un tratado internacional. ¿Por qué? Porque está ratificado en más de 80 países.
y trata sobre compraventa internacional de mercaderías, ¿verdad? Regula la cuestión y más de 80 países tienen ratificado, o sea que es un éxito en ese sentido. ¿Y qué es lo que tiene? Y en esto sí me quiero detener un poco porque pues es muy relevante para que ustedes entiendan, digamos, por dónde pasa de repente el problema. Un citral lo que hace, cómo funciona un citral, tiene expertos de distintos, en distintas materias y en distintos países a través de, perdón, a lo largo del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que tiene un citral es que sus productos tienen una alta calidad jurídica. ¿Por qué? Porque las mejores mentes de derecho, digamos, se juntan en un citral y discuten sobre derecho y de ahí sacan estos instrumentos, ¿verdad? Y eso tiene, el rasgo positivo de eso es la calidad jurídica, es decir, los que discuten son los más avesados, digamos, en cada materia, que es lo que se pierde muchas veces cuando los derechos son muy locales, en el sentido de, por decir, en Bolivia se va a hacer la sanción del Código Civil boliviano y finalmente las personas que están eh, por sancionar el código son diputados, muchos de ellos no son abogados, muchos de los que son abogados, muchos ni siquiera ejercen el derecho, sino que son más bien políticos. Lo mismo pasa acá en Paraguay, o sea, si uno va a la Cámara de Senadores o Diputados, son pocos los que uno puede decir, bueno, son personas que conocen y que van a tener una capacidad, digamos, eh, de generar estos cuerpos jurídicos de alta calidad jurídica. No significa que no existan, pero se disminuye la calidad jurídica al haber tanta cuestión política de por medio. Y un citral lo que tiene es que desaparece prácticamente ese problema político. ¿Por qué? Porque los que trabajan, digamos, en un citral haciendo estos códigos, etcétera, son académicos. ¿Por qué? Porque finalmente por lo menos lo que trabaja más hoy un citral no son textos que son ratificados por los países, entonces no existe esa presión política. Entonces ese es el rasgo positivo, digamos, que tienen los trabajos de un citral, ¿verdad? La alta calidad jurídica. Y bueno, y después, aparte de un citral, como mencionaba una de sus compañeras hace rato, están la organización de UNIDROIT, que es una organización internacional, interestatal, que tiene representación de varios países y que lo que busca es generar principios universales en materia en distintas materias, pero materia contractual. De hecho, UNIDROIT tiene unos principios en materia contractual comercial, que son los principios UNIDROIT. Se le conoce como los principios UNIDROIT, tienen 4 versiones y son principios, digamos, o reglas. Si uno ve los principios UNIDROIT, va a los principios UNIDROIT, yo les insto a que lo hagan, que busquen principios UNIDROIT en Google y van a tener principios UNIDROIT PDF y van a encontrar la última versión de los principios UNIDROIT. Y ustedes ven y son reglas, o sea, es como un código, pero elaborado por juristas, los mejores juristas del mundo en la materia, de diversos sistemas. O sea, ahí se junta el civil law con el common law y hacen los principios UNIDROIT. O sea, no es... Hay quienes dicen que de repente tiene cierta injerencia del common law o lo que fuese, pero si uno ve, UNIDROIT tiene normas que provienen de ambos sistemas. Y eso es lo que lo hace, digamos, muy positivo. ¿Y cómo eso traemos, digamos, a tierra, digamos, aplicación? Bueno, ¿cuándo aplican los principios UNIDROIT? Bueno, los principios UNIDROIT tienen reglas en cuanto a la forma, a la interpretación de los contratos, al cumplimiento, al incumplimiento,
a los daños que pueden ocasionar los incumplimientos contractuales, a la terminación de los contratos. Todo ese tipo de reglas tiene UNIDROIT. Intereses también. Entonces, ¿cuándo puede aplicarse UNIDROIT? UNIDROIT puede aplicarse si es que, por ejemplo, las partes dentro de un contrato lo establecen como aplicable. Esa es una posibilidad. En un contrato internacional, las partes generalmente tienen la potestad, la facultad de seleccionar el derecho que va a ser aplicable. Y ahí pueden elegir los principios UNIDROIT. Y aparte también UNIDROIT, o sea, los principios UNIDROIT tienen una importancia en lo que es las reformas de los códigos hoy en día. Vieron que hablábamos de la armonización. Bueno, UNIDROIT de repente inspira a modificaciones en distintas normas a nivel mundial. Entonces, por decirles mal y pronto, si todos estamos mirando los principios UNIDROIT, por poner un ejemplo, existen otros también, a la hora de establecer un código civil incluso, o una ley que regule la cuestión de contratos, probablemente vamos a lograr esta armonización. ¿Por qué? Porque vamos a tener normas que le apliquen, que apliquen de manera similar o normas similares en los distintos países, ¿verdad? Bueno, después, aparte de lo que es UNIDROIT, existen también otros, van a ver en el libro, existen otros esfuerzos, pero les invito más a eso, a que lean, porque yo les quiero más centrar en los conceptos, digamos, de las distintas instituciones y cómo funcionan. Después, aparte de UNIDROIT, hasta ahí estamos en instituciones con representación pública, digamos, ¿verdad? Porque tanto UNIDROIT como un CITRAL tienen representantes de los países, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después hay otros mecanismos que ya son enteramente privados. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional, que elaboró lo que se conoce como Incoterms. Los Incoterms son, seguramente habrán visto alguna vez estas siglas CIF, FOB o similares, que se pactan cuando de repente uno compra algo de otro país. Va a traer un auto por barco, o va a traer algo de eso, se suelen marcar esas siglas. Y esos son los Incoterms. Y los Incoterms no son reglas a nivel universal. No es que existe una ley que dice los Incoterms son obligatorios en Paraguay, en Brasil, en Bolivia y en Australia. No. Lo que sucede es que las partes de los contratos, digamos otra vez el ejemplo de, bueno, el paraguayo y el australiano que contratan. Paraguayo y el australiano pactan en su contrato que aplique el Incoterms CIF, digamos. Y eso implica que el paraguayo tenga que mandar la mercadería hasta Australia y tenga que hacerse cargo del pago de la aduana, el pago de los impuestos y del seguro, por decir. Y eso es meramente por efecto de las partes. Entonces lo que hace la CCI es crea las normas, pero las deja, digamos, flotando. No son obligatorias de por sí. Son obligatorias solamente cuando las partes así lo establecen. Lo mismo pasa con las reglas UCP 600, que son sobre cartas de crédito. Y hay miles de otras normas. FIDIC, por ejemplo, es por ejemplo, un tipo de modelo de contrato de construcción. ¿Y quién hizo FIDIC? FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Digamos que los ingenieros más renombrados en materia civil a nivel internacional se juntan en una organización que es FIDIC y dicen, bueno, nosotros queremos que en materia de construcción haya normas similares o modelos de contratos similares en todo el mundo. Entonces ellos generan estos contratos y depende de qué tipo de contrato de construcción haya, existen tipos de reglas distintas. Y eso nuevamente no es obligatorio. Pero lo que sucede es que las partes usan estos modelos y firman contratos que tienen, digamos, ya estas cláusulas predeterminadas. Entonces esa es otra forma de homogeneización del derecho hoy en día. Y bueno, existen muchas otras, ¿verdad? La última que les vale la pena de repente mencionar
Profesor, Sí, adelante. ahí con el FIDIC, se Sí. licita una ruta o un puente, gana una empresa internacional y el gobierno paraguayo pone su contrato local o se rige por el FIDIC o toma algunos parámetros de FIDIC. FIDIC en realidad es un modelo de contrato. Digámosle que si nosotros, si el MOPC lanza una licitación ahora, ya va a poner el contrato ahí y lo que hace es toma un modelo de FIDIC y de ahí salen todas las cláusulas generales, el precio, la forma de entrega, la fiscalización de la obra, las obligaciones del contratante, las obligaciones del contratista, cómo se puede terminar el contrato. Todas esas normas van a estar establecidas predeterminadamente en el modelo que adopta, digamos, el MOPC. Y eso es un hecho, o sea, el MOPC usa contratos FIDIC. No siempre, pero hay contratos FIDIC que usa el MOPC. Entonces, lógicamente eso a un contratista internacional le incentiva, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contratista que trabaja en Argentina, de repente, bueno, no conoce tanto el mercado paraguayo, no conoce tanto el sistema jurídico paraguayo, pero puede ser un incentivo para la inversión extranjera que el contrato sea FIDIC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el argentino a lo mejor no conoce el Código Civil paraguayo, pero ya ejecutó contrato FIDIC en Argentina. Entonces sabe que más o menos, porque se adaptan estos contratos, no es que se adopta tal cual como lo saca FIDIC, digamos, a este limbo que yo le decía, o sea, sacan el modelo y el modelo está ahí para el que quiera usarlo. Pero después las partes lo adaptan, o sea, el MOPC cuando va a lanzar la licitación, de repente lo que hace es modifica un poco el contrato FIDIC para incorporarle cláusulas particulares que son de su interés, digamos. Entonces, bueno, volviendo, me fui por la rama, volviendo el argentino de repente no conoce el sistema jurídico paraguayo, pero ya ejecutó contratos FIDIC en Argentina. Entonces, eso puede ser bueno, me voy a ir a Paraguay porque si estamos bajo un contrato FIDIC, las reglas van a ser muy parecidas. Entonces, se logra esa homogeneización, digamos, del derecho. No sé si, creo que ya fue medio larga la respuesta, pero no sé, espero haber respondido más o menos hacia lo que estaba. No, es así justamente. Y complementando la pregunta, y si gana una empresa local, se hace un contrato con reglas locales, o se puede usar el FIDIC también. No, claro, pueden usar FIDIC también. De hecho, hay casos en los cuales las partes locales usan FIDIC, o sea, no hay problema porque está pensado, digamos, a nivel internacional, pero puede funcionar completamente a nivel local también. ¿Verdad? Bueno, después, último tema sobre esto, están los MUTs, o son estas competencias de arbitraje que existen a nivel internacional, que de hecho el doctor Moreno es el entrenador de los arbitrajes, de los equipos de arbitraje de la UNA, y cómo estas competencias fomentan la homogeneización del derecho. Se encuentran universidades de distintos países, Universidad de Paraguay, de Viena, de París, de Londres, de Hong Kong, de Sydney, de Nueva York y de La Paz, Bolivia. Se encuentran todas estas universidades en una competencia. ¿Y la competencia en qué consiste? En un caso ficticio que lanzan los organizadores con un problema, dependiendo del mood, digamos, pongámosle un caso comercial, una disputa entre dos empresas, una incumple el contrato, entonces la otra le demandan un arbitraje y todas estas universidades de distintos países tienen que resolver el mismo caso y las reglas son las mismas para todos. Generalmente en estos MUTs se utiliza la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, o se utilizan los principios UNIDROIT, o algunas veces se utiliza un derecho particular, pero ven que lo que sucede es que universidades que provienen de distintos sistemas jurídicos, que tuvieron una educación jurídica distinta, se juntan, digamos, a tener una competencia con las mismas reglas, con el mismo derecho aplicable, digamos,
y a solucionar el mismo caso. Y eso de cierta manera logra esta homogenización, digamos, porque todos de alguna u otra manera tienen que acercarse en el pensamiento para competir en esta competencia. O sea, por decirles algo, y esto realmente, yo participé de los MOOCs, en varios MOOCs, y hoy en día soy coach del equipo de la Universidad Nacional de Asunción. Y uno ve que lo que sucede en estos equipos es que uno le escucha a la Universidad de París y le escucha a la Universidad de la UNA de Paraguay, y no es muy distinto lo que dicen. O sea, los dos están diciendo prácticamente lo mismo. Algunos de repente tienen distintos, citan casos o jurisprudencia distinta o cosas así, pero eminentemente los argumentos son iguales, los hechos del caso evidentemente son iguales. Entonces eso genera, digamos, que por el ejercicio académico genera que mal y pronto en París y en Paraguay estén pensando más o menos de la misma manera para solucionar un problema. Bueno, ese Profe, es... Sí, adelante. y esas jurisprudencias que hacen la diferencia, ¿verdad? Justamente es porque Europa se rige por un tipo de jurisprudencia y nosotros por otra. Exactamente, sí, tal cual. Sobre todo, bueno, el ejemplo que yo puse a lo mejor no sea el mejor ejemplo porque en París son también civilistas, digamos, pero pongámosle una universidad de Londres. Probablemente la Universidad de Londres argumente lo mismo que la Universidad Paraguaya, pero su fuente jurídica sea eminentemente de casos. O sea, citen, como se dijo en el caso tal resuelto en el año 2000, este es el principio jurídico. Y el paraguayo probablemente diga, como lo dijo Borda en su obra tal, tal cosa. Porque pues nosotros tenemos mucho más uso de doctrina que de jurisprudencia y los ingleses usan más jurisprudencia. Por decirles algo súper generalizado, digamos, ¿verdad? Pero sí, esa sería la lógica que hay detrás, ¿verdad? Bueno. De paso también, bueno, instarles también a participar de estos MOOCs. Vamos a estar hablando seguramente también a lo largo de este semestre de estas competencias, porque es una experiencia académica de primer nivel realmente. O sea, yo les hablo de sentido personal. Es de lo mejor que van a tener en la facultad los que se quieran animar a hacer. Ahora, por ejemplo, la UNA está participando. Este año nos vamos a México a participar la UNA contra 50 otras universidades de Latinoamérica, principalmente en este MOOC, y también incluso de París. Para que se hagan una idea, la UNA tiene una práctica contra una universidad de París en una semana y media, virtual, ¿verdad? Porque ellos están allá y nosotros estamos acá, pero son experiencias que siempre que esté dentro de sus posibilidades participar, son de primer nivel y les van a servir muchísimo. Pues de eso les adelanto, digamos, porque vamos a seguramente a hablar en la medida de que pase el semestre y seguramente va a haber alguna convocatoria para el próximo año, para las competencias que haya ahora. Bueno, ahora sí nos metemos de vuelta en la lección de hoy. Usos y costumbres. Rápidamente le hago la diferencia. Las costumbres están más enfocadas en lo que es el derecho público, no en el derecho privado. En el derecho privado no se habla tanto de costumbres, por lo menos no en el derecho contractual, digamos. Es eh, más cultural, digamos, la costumbre, ¿verdad? A nivel país, digamos, ¿verdad? Es más general. Los usos, sin embargo, son de repente de cada industria. Por ejemplo, en la industria marítima existe tal uso. En la industria de la construcción existe tal uso. ¿Y qué son los usos? Son prácticas que se van eh, repitiendo a lo largo del tiempo, entonces de alguna manera se institucionalizan sin ser obligatorias en el sentido de no figuran en el Código Civil. Pero nosotros, o sea, por decir, el MPC cuando firma un contrato con un constructor, sabe que lo normal en un contrato de construcción es que exista un fiscalizador, digamos. Entonces,
la fiscalización de una obra de construcción no es algo que sale del Código Civil, pero es un uso en la industria de la construcción. Entonces, esos usos van teniendo mucha preponderancia hoy en día por este problema que existe que les decía de los distintos sistemas jurídicos. Bueno, los usos son una forma de acercar, digamos, a la costumbre, perdón, a las distintas costumbres o a los distintos sistemas jurídicos. Por decirles, mal y pronto, un uso podría ser lo que se establece en FIDIC. Entonces, en la industria de la construcción, FIDIC podría ser un conjunto de usos, ¿verdad? Que no son una regla de por sí, pero dentro de la industria es como que, bueno, todos los constructores se manejan por unas reglas similares a esta. Bueno, y con esto ya vamos a terminar en 5 minutos, yo creo, máximo, o por ahí. Los Profesor. usos, sí, adelante. Perdón, ¿será posible que usted nos provea este Power para, si no es molestia, por favor? Sí, no hay ningún problema, la vamos a pasar. Igual, Gracias. mucho no les va a servir, yo creo, porque ni yo me guié tanto por el PowerPoint, pero sí, obviamente le vamos a facilitar todos estos materiales, ¿verdad? Y con relación al uso que usted acaba de mencionar, me estaba preguntando, ¿qué hay con respecto a la licencia de impacto ambiental? ¿Dónde queda eso con respecto al uso? ¿En Porque qué sentido? también creo que tiene mucho que ver en cuanto al uso de lo que usted dio como ejemplo en la parte de construcción, ¿verdad? Por ejemplo, el área verde, el lugar si es urbano, y etcétera, etcétera. Y podría tener, yo creo, una incidencia, a lo mejor yo no la veo tan clara, pero porque a lo mejor no manejo el tema que tiene que ver con la licencia ambiental o ese tema, pero podrían haber ciertos usos que de repente tengan que respetarse a la hora de cómo funciona un negocio determinado. Entonces, bueno, al funcionar el negocio de esa determinada manera, la CEAM al verificar el negocio tiene que tener en cuenta ese uso dentro de la industria en particular. Pero es a lo que logro, digamos, más o menos concebir que se pueda utilizar un uso en este tipo de... Justamente todo eso se tiene en cuenta, profesor, el tema de planificar, ¿verdad? El lugar de la infraestructura, o sea, del edificio que entra a, por ejemplo, o sea, que los cuidados que este edificio debe de contener, por ejemplo, el Mercado 4, ¿verdad? Y todo lo que está pasando. Es más, hasta las casas domésticas están sujetas hoy por hoy, ¿verdad?, a contar con la licencia de impacto ambiental, pero no hay un avance al respecto, ¿verdad?, porque son pocas incluso las personas jurídicas que se adecuan a esta licencia, porque además de eso también el profesional debe estar inscrito, registrado en la CEAM para poder... o sea, que gerenciar esta clase de documentos donde se ven afectados instituciones, ¿verdad? Desde el municipio, la gobernación, el ministerio, en fin. Los Ese no es un momentos, contrato, ese no es un contrato. Ese es un condominio con las reglas de juego del contrato que es para estar ahí adentro. Pero no creo que, no sé si metí la pata. no, tampoco es un condominio, doctor. Justamente eso es lo que me llama la atención, ¿verdad? Con respecto a usos, me refiero yo. Exactamente. A ver, yo creería o sea, habría que, a lo mejor yo quise darte una respuesta que pueda ver, bueno, en qué sentido puede un uso ser relevante a la hora de una licencia ambiental. Pero la licencia ambiental es un tema regulado por ley, por decreto, por de repente ordenanza o lo que fuese, pero es un tema regulado por el Estado. O sea, el Estado dice
ya sea en la forma en la que sea que establece la ley, pero dice, bueno, para tener una licencia ambiental, la empresa tiene que contar con esto, 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 esto y esto. Si es que cuenta con todas esas cosas, se le da la licencia, pues es un tema regulado por ley. Los usos Y son más, así es. digamos, que no están institucionalizados en una ley. O sea, no es que sale una ley que dice, Ah, estos son eso los es lo usos. que quería. Eso es lo que Exacto. quería saber. Gracias, profesor. Ok, ok. Bueno, y no, los usos podrían ser de repente obligatorios en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el arbitraje internacional, nosotros tenemos una ley de arbitraje que establece que los usos tienen que ser considerados, por ejemplo. Entonces, cuando uno pacta arbitraje, no puede olvidarse que existen usos. Entonces, los usos cobran, digamos, un carácter más legal, por decirlo. O sea, la ley le da fuerza, digamos, obligatoria a esos usos. Eso también sucede con la ley de contratos internacionales que está sancionada en Paraguay, ¿verdad? En ese sentido, yo les decía hace rato que las partes en un contrato pueden elegir el derecho aplicable a ese contrato, sobre todo cuando existe un contrato internacional o cuando existe una cláusula de arbitraje. ¿Por qué? Porque en los contratos en los cuales se pacta una cláusula arbitral les rige la ley de arbitraje. Y nuestra ley de arbitraje le permite a las partes que pactan arbitraje pactar también cuál va a ser el derecho aplicable. Y en ese sentido lo que pueden hacer las partes es elegir que aplique los principios UNIDROIT. Por decirle, un francés viene y contrata con un paraguayo. El francés no conoce el derecho paraguayo, el paraguayo no conoce el derecho francés. Entonces, en virtud de que ellos pactan una cláusula arbitral, es decir, dicen, si hay un problema vamos a arbitraje y no a resolverlo el problema mediante un juicio, eso a su vez les permite elegir también el derecho aplicable. Entonces, en vez de elegir el derecho francés o el paraguayo, eligen los principios UNIDROIT. Y eso también sucede con los contratos internacionales que no se rigen por arbitraje. ¿Por qué? Porque nuestra ley de contratos internacionales paraguaya le permite a las partes de un contrato internacional elegir el derecho aplicable. Entonces, lo que logra también el arbitraje, o sea, el arbitraje en ese sentido tiene un rol preponderante en la homogenización del derecho. ¿Por qué? Porque, como les digo, un francés no conoce bien el derecho paraguayo y el paraguayo no conoce bien el derecho francés. Entonces, eso les puede llevar a elegir un derecho neutral o, por ejemplo, un conjunto de reglas como los principios UNIDROIT que regulen su relación contractual, para así evitar caer en las reglas que uno no conoce, ¿verdad? Y el arbitraje tiene un rol preponderante. ¿Por qué? Porque facilita eso, o sea, le permite a las partes elegir el derecho aplicable. ¿Por qué? Porque las leyes de arbitraje establecen casi en su totalidad, le permiten a las partes elegir el derecho aplicable. Entonces, eso genera nuevamente esta homogenización de acercar, digamos, los distintos sistemas jurídicos y adoptar soluciones que sean aplicables a las partes, independientemente de que provengan de sistemas jurídicos distintos, con costumbres distintas, etc. Bueno, bueno, y eso es todo respecto a la lección de hoy. Igual les invito a leer el libro, van a poder profundizar, digamos, estos conceptos. Y no sé si es que tienen alguna pregunta respecto a la lección de hoy. Sí, profe. Tengo una pregunta. Quisiera así una mejor aclaración y ejemplo de uso y costumbres. Sí, podría. Y mira, a ver, una costumbre podría ser a lo mejor más
A ver, ¿cómo les puedo decir? Una- Costumbre podría ser que en Paraguay, o digámosle, una costumbre podría ser que en Medio Oriente, digamos, las mujeres se visten con estos trajes, digamos, que solamente se le ve la cara. Esas, por ejemplo, son costumbres. Tienen un tema, es mucho más cultural y tiene una incidencia más grande en lo que es en derecho público, digamos, ¿verdad? Eso no implica que la costumbre no esté regulada. Muchas veces van a estar reguladas las costumbres, pero existen por más de que no exista la regulación. Digamos, probablemente en Medio Oriente exista una ley que dice que las mujeres, no sé, esto es totalmente desconocimiento, pero para que se entienda la idea, puede existir una ley que diga que las mujeres solamente pueden salir a la calle utilizando eso, pero aunque no exista esa ley, esa es una costumbre nomás luego en esos países. Entonces, Otra costumbre me parece, no sé, es por ejemplo cuando vos haces un contrato, por costumbre trabajar en hora diurna y vos te vas afuera a cualquier país, vos ves que están haciendo ruta a la noche. Y acá se tal usa, cual. el horario nocturno, diurno se usa acá. Tal Y cual, eso podría ser una costumbre, 100%, incluso mucho más aplicable, digamos, a lo que nosotros estamos estudiando. Sí, eso podría ser una costumbre, de acuerdo al país, digamos. Ahí se podría a lo mejor, igual no quiero que se queden con algo demasiado de, bueno, qué es un uso y qué es una costumbre, como para identificar, o sea, eh, para lo que es la materia en particular, lo más relevante son los usos, y los usos sí ya son eh, costumbre, pero a menor escala. Por ejemplo, el uso puede ser que los comerciantes como les decía hace rato, los constructores conozcan los usos. ¿Por qué? Porque construyen rutas y saben que en la construcción de rutas lo normal es, por decirles, además de las reglas, es pintar la línea con un grosor de 15 centímetros. Ese es el uso dentro de la industria. Pero yo, que yo soy una persona que trabaja en, a lo mejor, supermercados, no tengo idea del uso que hay en la industria de la construcción. Entonces, esa es, digamos, la diferencia. Los usos son particulares de cada industria, por decirle, en lo que refiere a lo que estamos dando, que es contratos. Y las costumbres son más generales, digamos, de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Gloria, sí, puedes. Sí, buenas tardes, profe. Muchas veces también el uso, o sea, la costumbre es afectado también por el uso. Yo le pongo en el caso, por ejemplo, ya que estamos en la clase de contratos, era para nosotros una costumbre abonar nuestro pasaje con billete. De repente se rompe eso y nos tuvimos que ayornarlo en el famoso billete, esa tarjeta magnética ahora, ¿verdad? Eso también entraría como una costumbre y también como un uso, porque al perder una forma de costumbre implementamos un nuevo uso. Por eso los dos van de la manito prácticamente. Sí, sí, no hay, o sea, realmente no hay un interés, digamos, demasiado grande en que ustedes puedan reconocer a 100%, bueno, cuando se trata de una costumbre o cuando es un uso, porque a lo mejor ya sería un ejercicio didáctico que no va a tener frutos, digamos. Lo bueno es que ustedes interpreten, digamos, cuando existe, como vos decís, una costumbre nueva, un uso nuevo, ya sea general en la sociedad, por ejemplo, el uso de las tarjetas magnéticas para los colectivos hoy en día, o, por ejemplo, el uso en una determinada industria, por ejemplo, la línea amarilla de tantos centímetros en la industria de la construcción de carreteras, por decir. Entonces, bueno, eso, y que esos usos pueden ser obligatorios dependiendo de la regulación, pero generalmente un contratista, con esto cerramos, un contratista internacional no puede venir y decir, no, yo desconocía que la línea amarilla
era de 10 centímetros y hice una línea así, amarilla. O sea, no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque es algo que es un uso en la industria de la construcción. O sea, no existe una ley que dice que la línea tiene que ser de 10 centímetros. Ojo, capaz exista. Yo estoy queriendo establecer el concepto nomás en general. No sé si existe, desconozco, pero es innecesario que exista. ¿Por qué? Porque el uso ya es suficiente como para regular, digamos, esa cuestión, ¿verdad? Tiene normas. Sí. El uso sería una norma, ¿verdad? Una norma, pero una norma blanda, digamos. O sea, no una norma dura, salvo determinadas circunstancias. O sea, no está establecida en una ley, ¿verdad? Pero entre las partes no se puede desconocer, digamos. Bueno, y eso es toda la lección de hoy. No sé si es que hay alguna otra pregunta, si no podemos ir cerrando ya esta clase. Muy bien, gracias, profesor. Yo me retiro. Buenas tardes. Muchas gracias, Bueno, profesor. gracias a ustedes. Muchas gracias, Estamos doctor. viendo. Gracias, Hasta Buenas luego, tardes. profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.